Amados hermanos en la fe, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé yo a qué hora le llega este audio, pero quiero o queremos con la hermana Yaditza unirnos con usted a su horario. Dios les bendiga. Eustiquio Mosquera le habla a usted y la hermana Yaditza Gómez. Hermana Yaditza, bendiciones. Amén, pastor. Bendiciones para usted y para todos los ministros y a todas las personas a quienes les va a llegar esta poderosa palabra. Es un placer, un gozo estar nuevamente unidos aquí en el mismo espíritu para ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Gracias, hermana. El tema de hoy es la oración y las lágrimas. Hay una pregunta muy profunda en mi corazón, está latente, y es: ¿quién no ha llorado? Lloró el Señor Jesucristo ante la tumba de su amigo Lázaro, San Juan 11:35. Lloró José al ver a sus hermanos. Y bueno, hay varios motivos o causas por las cuales los hombres oran y lloramos, o lloramos y oramos. Algunas de esas no han dado por la presencia del Señor, otros de gratitud, otros porque Dios estaba allí como Moisés lloró: Jehová, 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 grande en misericordia. Otros por un hijo, otros por unas peticiones especiales, otros por enfermedades, otros por la muerte de un familiar. Bueno, hay muchos motivos y esencias y situaciones por el cual se llora, hermana Yaditza. El tema de hoy es la oración y las lágrimas. Gloria sea al Señor. Así es, pastor. Muchas veces llegamos delante de la presencia de Dios con un corazón tan agradecido que lo único que nos resta y nos queda es, no contenemos nuestras lágrimas viendo todo lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho y lo que seguirá haciendo. Por ejemplo, a mí en estos últimos momentos me ha pasado mucho que llego a la presencia de Dios y lo único que hago es agradecerle y lloro de ver la grandeza y el poder de Dios, de ver cómo Dios obra en medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio de la nada, en medio cuando yo quizás no cuento humanamente y siempre veo la mano de Dios y yo lloro en la presencia de agradecimiento porque reconozco que solo Dios lo puede hacer, pastor. Así es, hermana. Hoy vamos a comenzar con primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. La palabra dice así: y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hay unas lagrimitas así que son las lágrimas de cocodrilo, pero en el caso de la dama Ana, lloró abundantemente. ¿Por qué Ana lloraba? Pues Ana tenía varias situaciones negativas. Una de las principales situaciones que Ana iba a perder su finca, la parcela. José fue el encargado de entregar las parcelas por heredad a las familias de Israel. Pero había una ley de expropiación. Y la ley de expropiación decía: si una pareja a los 7 años después de su matrimonio no tienen hijo varón, la finca se le quita y la heredad se le entrega a una familia que sí pueda tener un hijo, con el fin de sacar varias situaciones: un sacerdocio, un profeta, o alguien quien labrara la tierra, o alguien quien sacara a la familia adelante. Pues en el caso de la señora Ana, llevaba el tiempo suficiente para tener un hijo y iba a perder la tierra. La otra manera por la cual Ana oró fue porque su esposo Elcana se estaba inclinando a la concubina llamada Penina. La tercera razón por la cual Ana lloró fue porque ya
Penina tenía hijos y le estaba humillando, supuestamente, digo yo, a Ana. Y Ana se sentía impotente. Pero según 1 Samuel capítulo 1, versículo 5, Ana en este aspecto no fue madura, porque ella se dejó llenar su alma de amargura, y el versículo termina diciendo era porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y en el verso siguiente vuelve a repetirse, su amargura era por eso, porque Jehová no le había concedido tener hijos. La otra situación fue más espiritual, ya para introducir esto, para que mi hermana tome parte. Era de ver la carente necesidad espiritual que había en la casa del Señor. Elí debería estar ministrando y era un sacerdote titulado por Dios, pero ya envejecido no quería ministrar más. Dios me libre llegar al ocaso de mis años y llegar con displicencia, con un ministerio ríspido, frío, pasmado, apático. El segundo motivo era que los dos hijos de Elí, Ofni y Finees, el uno se robaba las ofrendas del sacrificio y el otro violaba a las mujeres que venían a la casa del Señor a adorar. Y esto le cargó el corazón a Ana. Y es así, bajo esa necesidad de oración, no fue una sola. Ella va ante Dios y llora amargamente. Este versículo 10 dice, para ahora sí comenzar con pie firme, después de esta introducción. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esos fueron los motivos por el cual Ana oró y lloró, hermana Yaditza. Amén, pastor. Pero también vemos acá el rey David, aquí en el libro de los Salmos, capítulo 69, verso 2, 3. Gloria sea al Señor. Y 4, vemos al rey David, oró a Dios con lágrima y preocupación. Este hombre tenía una gran angustia en su alma, porque la angustia más grande ni siquiera está en el corazón, está en el alma. Es eso que te pesa, que te pone impotente, que te hace sentir muchas veces que no vas a lograr tu objetivo, tus metas, tus sueños. Y él llega delante de la presencia de Dios. Note que él no llegó delante del hombre, él llegó delante de Dios y le dice en el verso 2, estoy hundido en el cieno profundo. ¿Cómo sería la situación de este hombre donde no puedo hacer pie? O sea, no podía avanzar, no podía caminar, no podía moverse. He venido a abismos de agua y las corrientes me han anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Gloria sea al Señor. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin temor. ¿Por qué? Y he de pagar lo que no robé. Se hacía una pregunta. O sea, muchas veces nosotros pasamos por momentos difíciles que uno no entiende ni lo que está pasando, no entiende lo que le dicen, no entiende lo que está viendo, no entiende la situación. Y quizás te has sentido como el salmista que no sabe a dónde coger, como allí en un callejón sin salida, sin esperanza. Es tiempo de llegar a la presencia de Dios y derramar ahí tu corazón delante de Él, derramar si tienes que llorar, si tienes que gemir, pero clama a Él, que Él es el que tiene la salida a tu vida. Muchas personas, como decía nuestro pastor inicialmente, llegan delante de Dios llorando, pero muchas personas lloran para impresionar a los demás. Muchas personas lloran porque creen que con las lágrimas van a conmover el corazón de Dios. No, el salmista lloraba, era de reconocer
reconocer que solamente Dios le podía dar la mano, que solamente Dios podía ser su auxilio, su socorro, que solo Dios podría abrirle camino. Y vemos al salmista de victoria en victoria. Así es, hermana. Otro de los motivos, yo quiero que vaya conmigo al Salmo 38. El salmista dice así que él, veamos el aspecto de sus ojos. Salmo 38, versículo 8 al 10. Dice, estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti está todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta. Ya estaba envejecido. La luz de mis ojos me faltan. Son los momentos, yo he pasado por ellos, por eso sí he pasado. Acongojado, uno no puede dormir y uno anhela que alguien le hable. En mi caso muchas veces he abierto la Biblia y la Biblia está insípida. No encuentro nada. Me voy de Génesis y Apocalipsis y para mí no es palabra de Dios. Esa es una palabra ríspida, fría, es un periódico. Señor, ¿qué está pasando? Esperando, y muchas veces estaba esperando las llamadas de un amigo y nada. Ni un testigo de Jehová llega por ahí a la puerta a tocarle a uno, tan, para... Nadie llega. Son los momentos en que uno debe de escoger su tiempo para llorar delante de Dios. La única fuerza son los suspiros. El único idioma en este caso es las lágrimas. Lo único que Dios en este aspecto conoce es el gemido y las lágrimas. Bueno es acercarse uno ante Dios en oración profunda de lágrimas. Allí no llega nadie en particular. Son días sombríos. Donde el salmista dijo alguna vez, estoy en valle de sombra y de muerte. Esto es tremendo, yo lo he vivido. Amén, pastor. Yo sé que todos los que estamos en este camino sirviéndole al Señor, de una u otra forma hemos pasado momentos difíciles, nos han dado noticias que no son las más agradables. Aquí encontramos a Ezequías en Isaías 38, gloria sea al Señor. Encontramos a este rey Ezequías que gemía como una paloma, porque le habían dado una noticia y dice que en aquellos días se enfermó de muerte y vino el profeta Isaías y le dijo, ordena tu casa porque morirá. Esta es una noticia no muy agradable, esta es una noticia que cualquiera no quisiéramos recibir. Y dice en el verso 14 del 38 de Isaías, como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. En momentos tan difíciles, ¿dónde debemos de buscar fortaleza? ¿A quién debemos de clamar? ¿A quién debemos de llegar? En medio de la violencia, en medio de los padecimientos, debemos llegar a la presencia de Dios. Porque si Dios te llamó, si Dios te escogió, si Dios está en control de tu vida y llegas delante de Él con un corazón humillado, con un corazón derramado, postrado delante de Él, ciertamente Él traerá solución y salida a cada uno de nosotros. Se le estaba quedando ahí Jeremías 31, verso 18. Pero yo quisiera aportar un poco a esto. De todas esas afugias y situaciones que vivió Jeremías,
él y Job dicen la siguiente palabra. Jeremías 30, verso 14. Es cuando uno dice, como dijo el profeta, maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito es el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, mira, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrar así mucho. Sea tal hombre como la ciudad que asoló Jehová y no se arrepintió. Él oiga gritos de mañana y voces al mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre de mi madre? Me hubiese sido mi sepulcro, su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre de mi madre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta. Por todos lados lo afrentaban. Qué hombre tan resistente este Jeremías. Hasta que un día no aguantó y llegó a decir, maldito el día en que nací. Amén. Pero en el versículo 9, él toma fuerza. Él toma la decisión, no me acordaré más de Jehová. Y en el 11 dice, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El día que tú derrames lágrimas ante los ojos de Jehová, de tus ojos, tenlo por seguro que el Rey de Reyes vendrá en tu ayuda y en tu socorro. Él es tu Dios, no te dejará postrado para siempre. Pasarán los días difíciles, pero el Señor está allí para responderte, hermana. Amén, pastor. Él siempre va a estar presto ahí mirando la humillación de nuestro corazón, mirando el sacrificio que elevamos delante de Él, aun cuando no tenemos fuerza. Aquí hay una palabra también que nos muestra que Pedro lloró amargamente. Y créanme, pastor, y todos los que nos escuchan, que yo cada vez que leo esta palabra, yo digo, Señor, yo no quiero estar en ese lugar, en ese momento donde estuvo Pedro, cuando Jesús estaba allí frente al concilio. Pedro niega a Jesús. Ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 75. Gloria a Dios. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cantase el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Esta palabra me confronta mucho y me impacta. O sea, a Pedro le dolió en su alma ver que Jesús se lo advirtió y le dijo, y en una ocasión le pregunta en 3 ocasiones, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro decía, Señor, tú lo sabes todo, sí te amo. Y porque Jesús sabía el corazón de Pedro, sabe que Dios conoce nuestro corazón y conoce la intención del corazón. Y Jesús le dice anticipado a Pedro, antes que cante el gallo 3 veces tú me negarás. Y cuando se ve Pedro enfrentado a una realidad, esto es muy duro, de veras que siento como un fuego en mi corazón. Esta es una palabra muy fuerte para Pedro en ese momento. Cuando Pedro se ve enfrentado a una realidad, vea mi hermano, cualquiera llora. O sea, ver que él había traicionado al maestro, a Jesús, o sea, a ese Señor, a su Señor que estuvo tanto tiempo enseñándole y que siempre quiso lo mejor. Y se da cuenta que le ha fallado. Y dice que y saliendo fuera lloró amargamente. Nosotros podemos muchas veces evitar esto escuchando consejos, podemos evitar esto inclinando nuestro oído a las personas que nos instruyen, pero Pedro aquí como que no prestó mucha atención a lo que Jesús le decía y llegó el tiempo en que tuvo que llorar amargamente en su corazón. Y esto tuvo que haber sido muy duro para Pedro, pero también fue un hombre que lloró, dice que amargamente. Ahí en Hebreos 5, 7, no es 17 para los amigos, Hebreos 5, 7. Mire lo que dice el pasaje. Y Cristo también lloró. Oye, esto es lo increíble, siendo Dios.
siendo Dios, y Cristo lloró. Y aquí dice, y Cristo en los días de su carne sufrió ruego, ofreció ruego y súplica con gran clamor y lágrima. Lágrimas Jesús lloró por nosotros, al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Al parecer, las oraciones son como el mecanismo que Dios usa para bendecir a su pueblo. El mismo Jesucristo, siendo Dios, lloró. Yo creo que usted y yo necesitamos más sensibilidad ante Dios. Que venga el Espíritu Santo y compunja nuestros corazones por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros familiares. Yo le recomiendo que usted le sea sincero a Dios y le diga al Señor, Señor, yo quiero volver a mi primer amor. Quiero aprender a llorar ante tu presencia. Yo conocí el Evangelio en el año 1975 y en el tiempo donde conocí a Jesucristo, ahí en Panamá, en la Iglesia de Dios, en Panamá, los miembros nos botábamos ante el altar de Dios a orar y a llorar, a orar y a llorar. Y el altar quedaba enjuagado de lágrimas. Pero los resultados eran latentes, claros y precisos. ¿Saben? Los resultados eran que las almas se convertían. Es necesario que los ministros ahora volvamos a la oración y las lágrimas. ¿Cuánto se necesita que hayan clamores con lágrimas ante Dios? Hombres que se puedan poner ante la brecha y decir, salva a tu pueblo, oh Dios. Salva a las naciones, oh Dios. En cuanto a mí, yo he tomado la decisión ahora de dejar toda cosa, porque hay lo necesario y lo urgente. Yo ahora estoy trasladado en lo urgente. Para mí lo urgente ahora es orar y clamar por Colombia. Que Dios restaure y sane esta tierra de tanta sangre derramada, de tanta violencia, de tantos liderazgos enfermos y enfermizos, de tantas violaciones, de tantas injusticias. Creo que es muy necesario. Y sabe, Dios está dando un equipo precioso. Hay una mujer por allí en Bogotá, la hermana Nivia, la hermana Nivia. En la ciudad de Riohacha hay otra sierva de Dios, la hermana Alma. Ahí está siempre orando. ¿Cuánto se necesita que Dios levante gentes de bendición? Y yo doy gracias al Señor por hermanos que me están apoyando con sus ofrendas. Yo he recibido acá en el Urabá personas que Dios ha tocado su corazón. Gracias, hermana Gladys Huerta. Amén. Gracias, hermana Claudia. Gracias al hermano Roy de la Noya, a la hermana Luz. Gente, hay varios que han sembrado y han dicho, hermano Mosquera, siga clamando por Colombia, sigamos clamando. ¿Cuánto se necesita para que Dios salve e intervenga a esta patria? Amén, pastor. Aquí encontramos también al salmista nuevamente en el Salmo 116, verso 1 al 4. Fue un hombre que derramó muchas lágrimas en la presencia del Señor, reconociendo su pecado. ¿Sabe que una de las formas también de nosotros llorar en medio de la oración es reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra condición, reconociendo que le hemos fallado al Señor? Pero aquí ahora lo encontramos diciendo, amo a Jehová, pues
ha oído mi voz y mis súplicas. Gloria sea al Señor. Después que tú llegas delante de Dios con lágrimas, con ruego, con un corazón derramado, postrado delante de Él, llegará el día en que podremos decir: amo a Jehová, pues ha visto mis lágrimas, he obtenido respuesta, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Gloria sea al Señor. Y me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Gloria sea al Señor. Pero aquí encontramos a Dios, al salmista orando delante de Dios. Gloria sea al Señor. Qué interesante, hermana, que el Señor le siga bendiciendo. El salmista estaba llorando. Vamos a ver otro pasaje aquí en medio de esta palabra. Se encuentra en el Salmo 103, versículo 4, el versículo 2 al 5. Salmo 103, versículo 2 al 5. Bendito sea el Señor Jesucristo para siempre. Ahí dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Oh, bendice alma mía Jehová, perdónenme, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Y el versículo, observe conmigo aquí el versículo 5, mire con claridad: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros debemos también aprender a bendecir a Dios por todo eso que Él ha hecho. El que sacia de bien nuestra boca, el que nos llena de favores y de misericordia. Yo he estado y he caído también a la humanidad, a la gente, y he podido ver, así como no soy tan preparado, Dios ha tenido favores para este servidor, misericordia. Es lo que el salmista dice, que Él nos sacia de favores y de misericordia. Amén. Si lo ve hay que apagarlo. Amén. Gloria sea al Señor. Aquí encontramos también que nos dice el Señor a través de su palabra: hay que regocijarnos en el Señor también. Si Dios nos ha dado la victoria, si Dios nos ha dado la respuesta, como dice el salmista, también debemos de regocijarnos. Filipenses 4 al 7. Capítulo 4, verso 4 al 7 dice: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una invitación que el Señor nos hace en este día, que nos regocijemos en Él siempre, que lleguemos a su presencia, que no nos afanemos, que no nos fatiguemos, que no nos dejemos confundir por lo que estamos viviendo, sino que lleguemos delante de Él. En medio de la prueba, regocíjate en el Señor. En medio de la prueba, gózate en el Señor. En medio de la abundancia, gózate en el Señor. En medio de cualquier momento difícil, siempre en medio de las lágrimas, llorando o no llorando, siempre gózate en el Señor, porque tarde o temprano tendremos la respuesta de Dios. Tendremos la recompensa de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Y yo sé que Él
traerá respuesta y la dirección que tú estás necesitando. No necesitamos tenerlo todo o estar en paz o tener todo lo que necesitamos para regocijarnos en el Señor. Lo importante es que siempre haya en nosotros una vida de oración, con un corazón sencillo, humilde. Y no todo es llanto, no todo es lágrima, también vienen momentos donde nos vamos a regocijar. Y si lloramos, lloraremos de alegría, de ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchas gracias, hermana. Se nos fue el tiempo. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones, hermana Yadisa.